La palabra para hoy es una mirada al Salvador. En la última semana de vida de Jesús, quien ya había realizado su entrada triunfal en Jerusalén y lo había hecho montado en un pollino de asna, cumpliendo así la profecía mesiánica de Zacarías 9:9 que dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y en esos momentos, que eran vísperas de la Pascua, unos griegos buscaban a Jesús. Estos habían venido de lejos a la fiesta de los judíos con el fin de adorar. Pero al enterarse que Jesús estaba allí, deciden ir y buscarlo. Y esto lo vemos en Juan 12, 20 y 21, que dice así: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. A lo largo de la Biblia observamos cómo algunos gentiles llegaron a sentir el deseo de adorar al único y verdadero Dios, que de hecho Dios mismo deseaba que su palabra llegara a todos los pueblos. Y es así que vemos como algunas mujeres extranjeras llegaron a abrazar la fe del verdadero Dios. Así lo hizo Rahab, la ramera, que era una cananea, y Ruth, la moabita, de forma tal que llegaron a tener descendencia de donde proviene la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo. En Mateos 1:5 leemos: Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, quien fue en definitiva el padre del rey David. Quizás estos griegos que habían llegado a Jerusalén para la Pascua, que además vinieron a adorar, de alguna manera habían conocido la ley y los profetas, y motivados por eso buscaban venerar a Dios, y ellos se caracterizaban por su gran curiosidad y su deseo de estar siempre aprendiendo algo nuevo. De hecho, cuando Pablo llegó a Atenas, estos vivían de acuerdo a este principio que está en Hechos 17:21, que nos dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Probablemente por esa curiosidad muchos griegos llegaron a estudiar la fe judía y de hecho a adorar a un solo Dios en un mundo politeísta que les debió de haber sorprendido, entendiendo que las leyes morales que la palabra de Dios enseña eran muy superiores a los principios bajo los cuales ellos mismos se regían, ¿sí? Todas las demás naciones se regían por estos principios, las naciones paganas. Incluso hoy en día muchas personas viven practicando religiones muertas, adorando ídolos falsos que no satisfacen lo más profundo de su ser. Nosotros sabemos que solo el Evangelio puede transformar vidas, pero para esto es necesario atesorar este glorioso mensaje. Estos griegos habían conocido de alguna manera la fe judía y habían abandonado sus ídolos para adorar al único y verdadero Dios. Y ahora allí estaban para ser parte de una de las fiestas religiosas más importantes de Israel. Pero estos habían oído hablar de Jesús y aunque no sabemos en detalle cómo o qué escucharon, lo cierto es que querían conocerlo y hablar con él. Y podemos ver en las palabras de estos griegos que le dijeron a Felipe que más allá de su sencillez tenían un ferviente deseo de conocer al Maestro. Señor, le dijeron, quisiéramos ver a Jesús. Y quizás estos griegos habían sido hombres que habían buscado una verdad que satisfaga las necesidades de sus corazones durante toda su vida. Quizás habían practicado la adoración a toda clase de dioses griegos, pero ninguno de estos había respondido a sus ruegos. Quizás un día escucharon la doctrina que hablaba de un solo Dios y que él mismo había amado tanto a su pueblo, que lo sacó de la esclavitud y les dio una tierra por herencia, y escucharon las sorprendentes historias de los patriarcas y todas sus promesas. Estudiaron los profetas y demás escritos, quedando impactados por esta doctrina, que seguramente había llenado de regocijo sus corazones, a diferencia de las otras religiones que en el pasado ellos habían practicado.
Así comenzaron una nueva fe que los acercaba al único y verdadero Dios, y conociendo las profecías tocantes al Mesías, oyeron en determinado momento hablar de Jesús y rápidamente desearon conocerle. Y ese día habían dicho que allí estaba, y por lo tanto se le acercaron unos discípulos y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Hermano, tú debes saber que de acuerdo a la Biblia, el Dios de este siglo ha cegado la mente de los que perecen, para que la luz de la gloria de Dios no les resplandezca. Veamos lo que nos dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por lo tanto, hermano, nosotros como seguidores de Cristo tenemos las Escrituras implantadas en nuestras almas y podemos ver a través de ellas. Y de esta forma debemos mirar los titulares del mundo entero por el computador de la palabra de Dios y así entender que Cristo vuelve pronto. Y esto lo sabemos porque lo dicen las Escrituras. Y aunque los tiempos son peligrosos, tenemos la paz para decir: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. Hermano, hagamos como esos griegos del primer siglo y miremos a Jesús con una visión salvadora. Dios te bendice. Amén. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor, precioso.